Yo me enteré de AFS, bueno, yo viajé a Suecia desde julio del 74, 1974, el siglo pasado, hasta julio del 75. Yo estaba en una escuela en Mar del Plata, yo viajé desde Mar del Plata, y ahí un cartelito muy chiquitito, pegado en un transparente, decía AFS International Scholarship, ¿no? Decía becas interculturales. Y tal día, tal reunión. Bueno, así que fui a esa reunión, consulté en casa, que no, porque algo, o sea, en realidad fui primero a la reunión sin avisar nada, y ahí nos comentaron que era para ir un año al exterior, que iba a haber un proceso de selección, etc. Todo siempre Estados Unidos, porque era, en esa época todavía era para ir a Estados Unidos. Y de Estados Unidos al resto de los países. Así que bueno, llegué a casa, comenté un poco y me dijeron, sí, dale, para adelante, vamos. Fue abril, creo, marzo, abril, me avisan que había sido seleccionado en un programa nuevo que se estaba creando ahora, que el programa era el programa multinacional, el Multinational Program, el MNP, y que me daba la opción si quería ir a Suecia. Digamos, con AFS yo tengo toda una experiencia muy larga, ¿no? Porque cuando yo tenía 16 años, que me presenté a la beca con la que me fui a Suecia, nosotros recibimos un chico americano, Dave Christopher Clark, que vino de Massachusetts, a casa estuvo un año. ¿En qué año? Enero del 74, diciembre del 74, y nos cruzamos, compartimos 6 meses. Vos fundaste AFS La Plata después de la dictadura, según tengo entendido. Exactamente, no fue una fundación, una refundación. Refundación. Sí, una refundación. Luego del año 82, a principios de 82, me voy a estudiar a La Plata. Bien. Y allá en La Plata no había AFS, estaba cerrado desde la dictadura. Entonces en el año 82, cuando uno estaba acomodándose, ¿cierto? O sea, no estaba trabajando, todavía no abrimos en el 82, sino que empecé a conectarme, como yo venía trabajando bastante en la estructura de voluntariado desde acá, empecé a ver qué posibilidades había de entrar a hacer algo en La Plata. No había representación local en La Plata, entonces empecé a buscar contactos de gente que hubiese participado en AFS desde La Plata. El tema es bueno que nos pusimos y armamos la representación local, y ya para el año 83 empezamos a operar. Empezamos a trabajar. El año 82 fue un año muy difícil, guerra de Malvinas de por medio. Fue recién los primeros contactos para ver si empezábamos a trabajar o no, pero ya en el 83 ya nos largamos. Y ¿seguían siendo 3 personas? Éramos 3 personas al principio, había alguien más, después puede ser Jorgelina también. Claro, después que volvieron en el 83 tal vez. Claro, exactamente, que se suma también al grupo, sí, había alguien más. Y bueno, ahí lanzamos la campaña ya en el 83, un año bien particular en Argentina, el retorno de la democracia, digamos, había toda una movida ya así mucho más fuerte, ya era más fácil, digamos, ¿no? Ya era más fácil poder comunicarse con personas a las que uno no tenía acceso tal vez tan fácil. Sí, pero era más fácil poder hablar de este tipo de cuestiones. La Plata fue una ciudad sumamente castigada durante la dictadura, y hablar de este tipo de cosas era... Claro. Por algo se cerró, digamos, ¿no? La representación local de La Plata. Sí, hablar del extranjero en sí, que venga a Argentina, o facilitar que las personas viajen al extranjero desde Argentina. Era todo un tema, entonces por algo se cerró, y bueno, después en el 82, que todavía estábamos bajo la dictadura militar, guerra de Malvinas, como te digo, era un poquito complicado, por eso también muchos de los ex becados de La Plata no se quisieron sumar al tema, como todavía había muchísimo miedo a cualquier cuestión que uno quisiera hacer. Ya empezaban todas las movilizaciones en contra de la dictadura militar en ese momento. La gente de La Plata había muchísimo miedo de participar, digamos, ¿no? Entonces cualquier cosa que fuese participar en algo, en algún tipo de movimiento, que como te decía, el miedo que había en La Plata todavía era muy grande, entonces era muy difícil para las familias de La Plata recibir, o sea, más fácil en los jóvenes, o sea, que empezaban a vivir cosas distintas, que no habían vivido fuertemente el tema de la represión, era más fácil pensar, bueno, yo voy a participar en esto y voy a viajar. Pero de las familias
que sí habían participado fuertemente, habían vivido fuertemente el tema de la represión de La Plata, el miedo estaba, era Sí, muy estaba grande, instalado todavía. estaba instalado y no era nada fácil ni que te abran las puertas, digamos, ¿no? A poder ir a hablar con la familia, porque todo esto se hacía en ese momento muy puerta a puerta, ¿cierto? Trabajábamos muy puerta a puerta, ir a hablar con las familias que teníamos algún dato, algún contacto así, y tratar de convencerlas de recibirlo, los becados. Y fue muy, muy duro, muy difícil lograr conseguir toda esta movida, volver a reabrir una representación local en una situación compleja como era La Plata en ese momento. También fue una movida bien fuerte, muy interesante. Yo leí una nota del diario La Nación en el año 83, justo en la reapertura democrática. Estaba Silvia Soriano hablando sobre FS, el espíritu de FS, del intercambio, de las ambulancias, de la posguerra. Y me interesó, llamé por teléfono porque decía en la nota que se iba a abrir una representación local en La Plata y bueno, todavía no se había abierto. Así que anoté el teléfono es un escritorio que tengo acá todavía, que tiene dos manijas que se abren y se abre la tapa del escritorio. Y bueno, en la madera de uno de esos dos brazos que se mete para adentro, anoté el teléfono para tener la seguridad de no perderlo, ¿no? En esa época no había internet, no había nada, así que... Y al año volví a llamar y me dieron el teléfono de Guillermo Placci. Yo pensaba ir, no sé, a un local, encontrarme con algo. Es lo que cualquier persona que accede a FS piensa exactamente lo mismo. Encontrar una sede del lugar y no la encuentra. Porque te habían dicho representación local. Y era un departamento del barrio Mondongo, 62, número 118. Sí. Era un pasillo al fondo. Un pasillo que era el departamento del fondo. Y me recibió un estudiante de ingeniería forestal, algo así, de Río Cuarto, Guillermo Placci, que en ese momento bueno, estaba organizando la cosa en La Plata. Y es más, ni siquiera en ese año, o sea, era para el año siguiente, o sea que esto debe haber sido fines del 83. Y en el 84 sí me anoté para el primer proceso de selección que se hizo en La Plata, posterior a la recuperación democrática. No sabía que había existido La Plata, AFS en La Plata. Yo estaba en el cuarto año de la secundaria cuando me anoté y terminé viajando, no sé, 2 días después de volver de Bariloche, en quinto año, particular a él. Pero para mí estuvo muy pegado a lo que era la experiencia democrática en la escuela secundaria, el ir a Bariloche, toda una cosa muy de época y de escuela secundaria, y de golpe el cambio de llegar a Estados Unidos fue bastante brusco, digamos, lo que es el shock cultural. La creación del club AFS acá en La Plata surgió porque, digamos, una vez que terminaba la etapa de selección quedaba mucha gente afuera, digamos, o sea, quedábamos después del primer examen, que ahí no te conocías con todo, sino que ibas a rendir un examen, después quedaban 40, 50, como decía Ali. Esos 40, 50, después en la primera etapa quedaban 20, después 10 y después 5, qué sé yo. Y nada, y los que iban quedando atrás no tenían una razón de reunirse, una razón de ser y qué sé yo, pero ya habían, digamos, establecido un vínculo y ya habías compartido cosas y ya quedaban inquietudes, digamos, en común y qué sé yo. Que entonces, para que esa fuerza no se desvaneciera, que yo, se generó esto, que era una instancia un poco más social, donde compartíamos otras cosas, hicimos, hacíamos cuestiones voluntarias, ¿no? Laburos comunitarios voluntarios, y me acuerdo que haber ido a Idani a pintar, digamos, que era una casa de chicos con problemas de discapacidad, y entonces uno de nosotros los conocía, digamos, que era, también ellos tenían alguna de comunitaria, digamos, una acción comunitaria, y era muy a pulmón que lo hacían, porque entonces nosotros fuimos, que era una fuerza de laburo impresionante. Imagínate 40, 50 pibes de 18 años con ganas de laburar. Claro. Me acuerdo que ellos tenían una casa que había puesto uno de la institución al servicio, ¿no?
se venía abajo, el fondo era un matorral, o sea, un desastre. Fuimos 50 monos, una tarde, 2 tardes, un fin de semana, y quedó impecable la casa, digamos. La limpiamos, viste, iban 5 a la cocina y limpiaban la cocina, quedaba nueva, las paredes, o sea. En esa época uno esperaba las cartas, o sea, funcionaba mucho el correo, tardaban 10, 15 días en llegar las cartas, pero uno esperaba al principio, los primeros meses, la llegada de una carta como si fuera maná, llovió del cielo. Pero me parece que también hay algo interesante en el punto de vista, ahí sí, por ahí pensando más en el efecto de la experiencia, que es que uno se convierte en cierto modo en ciudadano del mundo, y creo que la experiencia de FS a todos nos dio un poco esa visión de estar un poco por arriba de las querellas, de los particularismos, pero al mismo tiempo un fuerte sentido de pertenencia. Creo que uno al irse valora muchísimo. Yo siempre digo que yo extrañaba hasta la inflación.